Hola mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Sean todos muy bienvenidos a este espacio de fe, oración y reflexión diaria en nuestro canal. Qué gran alegría y bendición me da poder saludarlos nuevamente hoy, sabiendo que estamos reunidos una vez más para escuchar la palabra y recibir el amor inmenso de Dios en nuestras vidas. Hoy tengo un mensaje muy importante preparado para todos nosotros. Sin embargo, antes de comenzar con la enseñanza que nos reúne, siento en mi corazón una necesidad muy sincera de compartir con ustedes algo muy personal. Necesito contarles un suceso que viví de primera mano hace ya algunos años atrás, mientras me encontraba en mi propia parroquia. Es una de esas vivencias que te marcan profundamente, un momento que se ha quedado grabado en mi mente y que estoy seguro de que nunca podré olvidar. Lo que ocurrió aquel día en la iglesia no fue un simple evento pasajero, sino algo que cambió para siempre mi manera de pensar y mi forma de vivir. Transformó de manera definitiva la perspectiva con la que veo ciertas prácticas y costumbres de nuestra sociedad. Hablo de esas acciones y tradiciones que la gran mayoría de nosotros llevamos a cabo sin cuestionarlas. Son cosas que aceptamos con total naturalidad, que consideramos completamente normales en nuestro día a día. Las miramos como actitudes totalmente inocentes y pensamos, sin dudarlo un solo instante, que son prácticas completamente inofensivas. A través de esta experiencia en mi parroquia, comprendí que debemos observar nuestra rutina con mayor atención. Por eso, hoy quiero abrir mi corazón y detallarles exactamente qué fue lo que pasó, con la esperanza de que este testimonio sincero nos ayude a todos a examinar nuestras propias vidas con más cuidado y siempre bajo la verdad de nuestro Señor. Una señora, voy a llamarla Doña Carmen para proteger su identidad, se acercó a mí un martes por la tarde. Venía llorando, venía temblando, venía con una desesperación en los ojos que yo con ya más de 30 años de sacerdocio pocas veces había visto. Me dijo, Padre, algo está pasando en mi casa. Desde que murió mi esposo, algo entró con nosotros. Y cuando le pregunté qué había hecho después del fallecimiento de su marido, me respondió algo que me heló el corazón. Me dijo, Padre, yo guardé toda su ropa. La tengo todavía en el closet. Algunas noches cuando la tristeza me gana, me meto ahí y abrazo su ropa porque siento que él todavía está conmigo. Hermanos, lo que pasó después en esa familia, lo que esa mujer y sus hijos vivieron durante meses, fue algo que ningún ser humano debería vivir. Y todo comenzó con algo que parecía tan natural, tan humano, tan lleno de amor. Hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de la ropa de los difuntos, de por qué la Iglesia Católica ha enseñado siempre con sabiduría sobre este tema, de por qué el demonio usa precisamente los objetos más cargados de afecto para colarse en nuestros hogares y en nuestras vidas. Quédense hasta el final porque les voy a dar las herramientas espirituales concretas para proteger su hogar, para sanar lo que quizás ya esté afectado y para vivir en la paz que Jesucristo prometió a quienes lo siguen de verdad. ¿Por qué les pido eso? No por números, no por estadísticas, sino porque hay miles de familias en este momento que tienen ropa de difuntos guardada en su casa, que tienen altares improvisados con objetos de sus muertos, que están viviendo situaciones espirituales que no entienden y que nadie les ha explicado con claridad desde la fe católica. Ustedes pueden ser el instrumento de Dios para que ese mensaje llegue a esa familia. Compartan este video con esa hermana que todavía duerme con la almohada de su esposo fallecido. Compartan con esa madre que guardó toda la ropa de su hijo y no ha podido soltar el duelo hace ya 5 años. Puede ser que Dios los puso frente a esta pantalla, precisamente para que sean mensajeros de liberación para alguien que usted ama. Compartan ahora antes de seguir viendo, porque las almas no esperan y el tiempo de la misericordia es hoy. Bien, hermanos, comencemos con lo primero que necesitamos entender, que es por qué este tema existe, por qué la Iglesia habla de él, por qué los sacerdotes que trabajamos en Ministerio de Liberación lo encontramos una y otra vez en los hogares de las familias que vienen a pedirnos ayuda. Vivimos en una cultura, especialmente nuestra América Latina, tan rica en fe, pero también tan mezclada de tradiciones, en donde la muerte es al mismo tiempo temida y familiarizada. Y esa familiarización con la muerte, esa costumbre de querer mantener cerca a nuestros difuntos, puede ser una expresión hermosa de amor, pero también puede convertirse, cuando no está ordenada por la fe y por la prudencia cristiana, en una puerta abierta, lo que no debería entrar en nuestras casas. Fíjense bien en lo que les voy a decir porque quiero que lo entiendan con claridad doctrinal.
La Iglesia Católica enseña, y el Catecismo lo establece con precisión, en el número 2113, que el primer mandamiento reprueba el politeísmo, pero también reprueba todas las formas en que el ser humano intenta establecer un vínculo sobrenatural fuera de Dios. Ahora, guardar la ropa de los difuntos no es en sí misma una práctica ocultista. Hermanos, necesito ser honesto con ustedes en eso. No estoy diciendo que sea un pecado quedarse con un suéter de su mamá como recuerdo. Lo que estoy diciendo, y en esto me baso en mi experiencia pastoral de décadas, es que cuando esa ropa se convierte en un centro espiritual, cuando se le habla, cuando se le reza, cuando se le pide algo, cuando se guarda como si en ella habitara el alma del difunto, entonces estamos entrando en un territorio que la Iglesia llama comunicación con los muertos. Y eso sí está gravemente prohibido por Dios. El libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 10 al 12, dice con una claridad que no deja lugar a dudas: no sea hallado en ti quien consulte a los muertos, porque es abominación para el Señor cualquiera que hace estas cosas. Dios no dijo eso porque quiera alejarnos de nuestros seres queridos que han partido. Dios lo dijo porque Él sabe con conocimiento infinito lo que nosotros apenas vislumbramos, que cuando intentamos comunicarnos con los muertos a través de objetos, rituales o prácticas, no nos comunicamos con ellos, nos comunicamos con lo que se hace pasar por ellos. Y eso, hermanos queridos, es el territorio del enemigo. Déjenme explicarles cómo funciona esto espiritualmente, porque necesitan entenderlo para protegerse. Cuando alguien muere, su alma va donde Dios dispone. Al purgatorio para ser purificada si murió en gracia, pero con deudas pendientes, o al cielo si ya fue perfeccionada, o al infierno en el caso más terrible, si murió alejada completamente de Dios. En ninguno de esos tres estados, el alma tiene la capacidad ni la autorización divina de regresar a los objetos materiales que usó en vida. Las únicas apariciones de almas que la Iglesia reconoce como posibles son las que Dios permite directamente con su autorización, con un propósito específico y con características muy particulares que los teólogos y los exorcistas sabemos identificar. No son apariciones que se invocan, no son apariciones que se provocan, no son apariciones que dependen de nosotros tener guardada la ropa del difunto. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa realmente cuando alguien guarda la ropa de un fallecido con intención de mantener una conexión espiritual con él? ¿Qué pasa cuando se le habla esa ropa? Cuando se le pide al difunto que proteja la casa, cuando se pone una vela frente al closet donde está guardada la ropa, lo que pasa es que se está creando una invitación espiritual, y el demonio que, según San Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El demonio no deja pasar esas invitaciones. El demonio se hace pasar por el ser amado, imita su voz, su presencia, su olor, incluso les da a las personas la sensación de que el difunto está presente, está protegiendo, está respondiendo, y así va ganando terreno, así va entrando, así va enraizándose en el hogar y en la familia. Recuerdo otro caso, hermanos, y les juro que esto que les cuento es real, con todos los detalles cambiados para proteger a la familia, una familia de 3 hijos adultos que vinieron a verme después de que murió su padre. El padre había sido un hombre de familia, pero también un hombre con muchos defectos, con muchas heridas, con cosas no resueltas en su vida espiritual. Murió de manera repentina y la madre, destrozada por el dolor, no quiso deshacerse de nada. Guardó toda su ropa, su zapato, su sombrero, incluso su toalla de baño. Los hijos me contaron que a los pocos meses de la muerte del padre, empezaron a escuchar ruidos en la habitación donde estaba guardada esa ropa. La madre decía que a veces olía la loción de su esposo, que sentía que él le hablaba, que se sentía acompañada y no sola. Los hijos al principio pensaron que era el duelo normal, el dolor natural de una viuda, pero luego empezaron cosas más graves. Uno de los hijos comenzó a tener sueños perturbadores, pesadillas, donde el padre aparecía con una expresión que no era la suya, con palabras que el padre jamás hubiera dicho en vida, palabras llenas de odio y de amenaza. La hija del medio comenzó a sentir presencias en su cuarto, y la madre, esa madre que tanto amaba a su esposo y que tanto lo extrañaba, comenzó a cambiar. Se volvió más irascible, más cerrada, más distante de la iglesia. Dejó de ir a misa, dejó el rosario. Cuando fui a visitar esa casa, hermanos,
Sentí algo que los que trabajan en Ministerio de Liberación reconocemos una pesadez espiritual, una opresión que no viene de las paredes, sino de algo que habita entre las paredes. Eso comenzó con ropa guardada, eso comenzó con algo que parecía amor y que el enemigo convirtió en una trampa. Y cuando hablo de esto, hermanos, no hablo para asustarlos, aunque sí quiero que tomen esto con toda la seriedad que merecen. Hablo porque quiero que entiendan que el demonio es extraordinariamente inteligente. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, describió al demonio como un capitán que estudia la fortaleza del castillo antes de atacar. Y el demonio sabe perfectamente que nuestro punto más vulnerable no es el odio ni la maldad, es el amor mal encausado, el duelo no procesado, el apego excesivo, la incapacidad de soltar. Esos son sus puntos de entrada favoritos. No viene disfrazado de cosa horrible, viene disfrazado de consuelo. ¿Cuántas personas conocen ustedes, hermanos, que están atrapadas en un duelo que no termina nunca? ¿Cuántas familias conocen donde el muerto parece más presente en la casa que los vivos? ¿Cuántas habitaciones de difuntos existen en los prega? ¿Hogares de sus vecinos, sus amigos, sus propios familiares? Donde la ropa sigue colgada como estaba el día que esa persona partió. Donde el cuarto no ha sido tocado en años como si fuera un santuario. Donde se ponen veladoras y se le habla como si estuviera ahí. Hermanos, eso no es respeto al difunto. Eso es en muchos casos una invitación al engaño espiritual más sutil que existe. Y fíjense, quiero ser muy claro en algo porque no quiero que nadie salga de aquí con una culpa desordenada. El duelo es sagrado. El dolor por la pérdida de un ser amado es una de las experiencias más profundamente humanas que existen. Jesús mismo lloró ante la tumba de Lázaro. Juan, capítulo 11, versículo 35, nos dice simplemente, Jesús lloró. El Señor no nos pide que no amemos a nuestros muertos. El Señor no nos pide que los olvidemos. Nos pide que los amemos de la manera correcta, rezando por ellos, ofreciendo misas por sus almas, encomendándolos a la misericordia divina, pidiendo la intercesión de los santos para ellos. Esa es la manera católica, ortodoxa y liberadora de relacionarnos con nuestros difuntos, no a través de objetos, no a través de intentos de comunicación directa, no a través de rituales que en el mejor de los casos no sirven de nada y en el peor. De los casos abren puertas que después son muy difíciles de cerrar. Ahora permítanme hablarles de algo que encuentro constantemente en mi ministerio pastoral y que está muy vinculado con este tema, la mezcla de fe católica con prácticas que vienen de otra parte. En nuestra cultura latinoamericana, hermanos, hay una mezcla que ha penetrado incluso en familias que se consideran muy católicas, muy practicantes. Son prácticas que combinan la devoción a los santos con rituales que vienen de la santería, del espiritismo, del curanderismo, y dentro de esas prácticas, una de las más comunes es precisamente el uso de objetos de los muertos, su ropa, sus fotografías, sus artículos personales, para hacer lo que se llama una consulta, o para limpiar la energía de la casa, o para llamar al espíritu del difunto y pedirle consejo o protección. Hermanos, necesito decirles esto con toda la autoridad que me da el sacerdocio y con todo el amor que siento por ustedes. Eso es espiritismo. Eso está condenado por la Iglesia Católica. Y no importa si se le pone una imagen de la Virgen al lado. No importa si se reza un Padre Nuestro antes. No importa si el curandero o la santera que hace el ritual lleva un rosario al cuello. Mezclar lo sagrado con lo profano no santifica lo profano. Lo que hace es profanar lo sagrado. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2116, dice explícitamente, todas las prácticas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satanás o a los demonios, la evocación de los muertos o de otras prácticas supuestamente reveladoras del porvenir. Y en el número 2117 añade, el uso de amuletos merece también reprobación. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. ¿Se dan cuenta? No es que yo esté inventando algo nuevo. No es que sea yo especialmente estricto, tradicional en exceso. Es el catecismo. Es la enseñanza oficial de la Iglesia que todos los católicos están llamados a conocer y a vivir. Y esa enseñanza es protectora, hermanos. Esa enseñanza existe porque Dios, que nos ama infinitamente, quiere protegernos de lo que nos daña, aunque a veces no lo veamos. Déjenme contarles otro caso.
porque las experiencias pastorales concretas son las que más tocan el corazón y las que más ayudan a entender. Una joven de unos 30 años, hija de una familia muy devota, vino a verme completamente deshecha. Me dijo que desde la muerte de su abuela ocurrida un año antes, ella no podía dormir bien, que tenía una angustia constante, una tristeza que no cedía, que había consultado médicos y le decían que estaba bien físicamente, pero que algo por dentro no encajaba. Cuando empezamos a conversar, me fui enterando de algo importante. A los pocos días de morir la abuela, la madre de esta joven, siguiendo una costumbre familiar, le había dado a la nieta el chal preferido de la abuela, su rebozo, diciéndole que así la abuelita siempre estaría con ella. La joven dormía con ese rebozo, lo tenía en su cama, le hablaba antes de dormir, le pedía a su abuela que le diera paz para dormir, y lo que encontraba no era paz, era lo contrario. Cuando le expliqué lo que posiblemente estaba pasando, cuando le hablé de cómo el enemigo usa esos objetos cargados de afecto, la joven se resistió al principio. Pero padre, yo quería a mi abuela, no hay nada malo en eso. Y yo le dije lo mismo que les digo ahora a ustedes. El problema no es que quisieras a tu abuela. El problema es que el canal que estás usando para relacionarte con ella no es el que Dios ha establecido. El canal que Dios ha establecido es la oración, la misa, el rosario, la indulgencia plenaria en los días de difuntos. No el objeto, no el rebozo, no dormir con la ropa de la difunta como si en ella habitara su alma. Cuando esa joven con valentía y con fe entregó ese rebozo para que fuera bendecido y resignificado, cuando lo quitó de su cama y de su cuarto, cuando fue a confesarse y a comulgar, hermanos, el cambio fue inmediato. Esa noche durmió, de corrido por primera vez en meses. Eso no es coincidencia. Eso es la gracia de Dios obrando en un alma que se abre a la verdad. Y esto me lleva a algo fundamental que quiero enseñarles hoy, porque no basta con advertir del peligro. Necesito darle las herramientas concretas para protegerse y para sanar. Lo primero que necesitan entender es que si en su hogar hay ropa u objetos personales de difuntos que han sido usados de manera espiritual, ya sea hablándoles, rezándoles, poniendo veladoras frente a ellos o consultando a alguien que los usó en algún ritual, esos objetos necesitan ser tratados pastoralmente. Eso no significa necesariamente destruirlos, aunque en algunos casos puede ser lo más prudente. Significa que necesitan ser liberados de cualquier vínculo espiritual desordenado y consagrados nuevamente a Dios. Y eso se hace con la presencia de un sacerdote, con bendición, con agua bendita, con la oración de la iglesia. El agua bendita, hermanos, no es agua bonita, no es un símbolo poético, es un sacramental de la iglesia que cuando se usa con fe y con la intención correcta, tiene poder real sobre las fuerzas espirituales del mal. El ritual romano de bendición del agua incluye una oración de exorcismo que el sacerdote pronuncia sobre esa agua. Y esa oración no es decorativa, es eficaz por el poder de Cristo y por la autoridad que la Iglesia ejerce en su nombre. Cada hogar católico debería tener agua bendita en la entrada, y cada miembro de la familia debería santiguarse con esa agua al entrar y al salir como escudo espiritual constante. Eso no es superstición. San Cirilo de Jerusalén, en sus catequesis del siglo Cribe, ya explicaba el poder sacramental del agua bendita, precisamente contra los ataques del enemigo. Pero el agua bendita sola no es suficiente si no va acompañada de una vida de gracia. Hermanos, aquí está la clave que muchos no quieren escuchar, pero que necesitan escuchar. No hay sacramental que funcione en una vida sin sacramentos. No hay agua bendita que proteja un hogar donde nadie va a misa. No hay medalla milagrosa que defienda a quien vive en pecado mortal sin confesarse. No hay escapulario del Carmen que cubra a quien no tiene ninguna intención de vivir, según las promesas que hace cuando se lo pone. Los sacramentales son medios, son canales de gracia, son auxilios maravillosos que la Iglesia nos da, precisamente porque somos seres materiales que necesitamos lo visible para relacionarnos con lo invisible. Pero esos medios solo funcionan dentro de una vida ordenada a Dios. Y en ese sentido, hermanos, déjenme hablarles de la confesión, porque en mi experiencia pastoral es el sacramento más abandonado, el más temido, el más malentendido y al mismo tiempo el más poderoso para desatar lo que el enemigo ha atado en nuestras vidas. Y por eso el demonio odia la confesión con una furia particular. Por eso pone en el corazón de los fieles vergüenza, miedo, excusas, postergaciones.
Ya iré la próxima semana. No hice nada tan grave. El sacerdote me va a juzgar. Todo eso son susurros del enemigo para mantener al alma alejada del sacramento que más lo derrota. Hermanos, si están escuchando esto y llevan meses o años sin confesarse, quiero que sepan que no importa cuánto tiempo ha pasado, no importa qué hicieron, no importa qué tan lejos creen estar de Dios. La misericordia divina no tiene límites cuando hay arrepentimiento sincero. Jesús en la parábola del Hijo Pródigo en Lucas capítulo 15 nos muestra un padre que no solo perdona cuando el hijo regresa, sino que corre hacia él, que lo ve desde lejos, que no espera que llegue para abrazarlo. Eso es Dios con cada uno de ustedes. Cada vez que vuelven a la confesión, Dios corre hacia ustedes. Y junto con la confesión, hermanos, quiero hablarles de la Eucaristía. Porque es imposible hablar de protección espiritual sin hablar del cuerpo y la sangre de Cristo. El Catecismo en el número 1374 enseña que en el sacramento de la Eucaristía está verdadera, real y sustancialmente Jesucristo, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. No un símbolo, no una representación. Él mismo presente de manera real. Y cuando recibimos la comunión en gracia de Dios, cuando nos acercamos a la Eucaristía con el alma limpia y con fe viva, ¿qué pensamos? ¿Qué pasa? Que recibimos a Jesucristo dentro de nosotros. Y donde Cristo está presente, el demonio no puede estar, no puede, no tiene poder. San Juan Crisóstomo decía que el alma que comulga dignamente se convierte en un lugar tan sagrado que los ángeles se postran en adoración ante ella. Eso, hermanos, es la Eucaristía como escudo espiritual. Por eso, cuando vienen a mí familias con problemas espirituales, una de las primeras preguntas que hago es, ¿cuántas veces van a misa y cuántas veces comulgan dignamente? Es decir, estando en gracia de Dios y habiendo examinado su conciencia, porque si la misa del domingo se ha vuelto opcional, si la Eucaristía se recibe por costumbre sin preparación, si el hogar no está centrado en Cristo, sino en otras cosas, entonces hay una fragilidad espiritual que el enemigo va a aprovechar siempre, sin excepción. Ahora quiero hablarles de algo que está muy relacionado con el tema de la ropa de los difuntos, pero que muchos no han considerado nunca. Tercero, y esto es importante, no tiren la ropa del difunto en cualquier lugar. Si decidieron deshacerse de ella, pueden donarla a personas que la necesiten. Eso es un acto de caridad que puede ser ofrecido por el alma del difunto. Pueden quemarla con oración, pero no la dejen en un cruce de caminos. No la entierren en algún ritual. No la entreguen a ningún curandero. Esas son prácticas que pertenecen al ocultismo y que abren puertas que no queremos abrir. Cuarto, después de haber tratado esa ropa o objetos pastoralmente, rocíe hogar con agua bendita. Empiecen por la entrada, vayan cuarto por cuarto sin saltarse ninguno, ni el baño, ni la cocina, ni el garaje, ni el cuarto de los niños. Mientras rocían, recen el Salmo 91, el gran salmo de protección, el que comienza con el que habita al abrigo del Altísimo. Ese salmo es una armadura espiritual. Cada versículo es un escudo. Recítenlo en voz alta mientras bendicen su hogar. Y luego, hermanos, la siguiente semana vayan a misa, vayan a confesarse, comulguen, reinicien su vida sacramental, si la han abandonado o debilitado. Porque la protección espiritual definitiva no viene de los objetos ni de los rituales, viene de vivir en comunión con Dios a través de los sacramentos que Jesucristo instituyó. Precisamente para eso quiero hablarles ahora de la Santísima Virgen María y de su papel en todo esto, porque sería impensable hablar de protección espiritual sin hablar de Nuestra Señora. María, hermanos, es la que aplasta la cabeza de la serpiente. El Génesis capítulo 3, versículo 15, ya lo anunciaba desde el principio de la historia. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esa mujer es María, y esa enemistad es radical, es total, es absoluta. El demonio le teme a María de una manera que nos cuesta comprender a los seres humanos. No porque María tenga poder propio, sino porque María está totalmente unida a Dios, totalmente llena de su gracia, totalmente vacía de ego y de pecado. Y donde hay esa plenitud de Dios, el enemigo no tiene nada que aferrarse. El Santo Rosario, hermanos, es una de las armas más poderosas que la Iglesia nos ha dado. No es un ejercicio devocional bonito, es una oración de guerra espiritual. Santa Dominica, San Luis María Griñón de Montfort,
el beato Bartolomé de los Mártires. Todos los grandes marianos de la historia de la Iglesia lo han repetido. El rosario tiene poder sobre el demonio. La misma Nuestra Señora de Fátima, en sus apariciones de 1917, que la Iglesia reconoce como auténticas, pidió que se rezara el rosario todos los días. Todos los días, no de vez en cuando, no cuando nos acordemos, todos los días. ¿Por qué? Porque la batalla espiritual es cotidiana, hermanos. El enemigo no toma días libres, no se descansa. Y nuestra devoción mariana tampoco puede ser ocasional si queremos vivir en verdadera protección espiritual. En los hogares donde hay problemas espirituales que vinieron de objetos de difuntos mal manejados o de prácticas ocultistas de cualquier tipo, yo siempre recomiendo comenzar a rezar el rosario en familia, no el rosario individual, aunque ese también vale, sino el rosario familiar. La familia reunida, aunque sea 10 minutos ante una imagen de la Virgen rezando juntos, eso crea una protección espiritual sobre el hogar que es difícil de superar. San Juan Pablo II decía que el rosario familiar es el arma más poderosa contra las fuerzas del mal en el hogar. Y él sabía de lo que hablaba. Él vivió la guerra, vivió el totalitarismo, vivió la persecución y salió victorioso precisamente porque era un hombre de rosario diario. Permítanme hablarles también de algo que se mezcla frecuentemente con el tema de la ropa de difuntos y que encuentro mucho en mi ministerio, las limpias que hacen algunos curanderos usando ropa o pertenencias de personas fallecidas. En ciertas regiones de Latinoamérica existe la práctica de llevar la ropa de un difunto a un curandero, a una santera o a alguien que practica espiritismo para que limpie a los familiares del muerto pegado o para que despache al difunto y lo mande a donde debe ir. Hermanos, si alguno de ustedes o algún familiar ha hecho eso, necesito decirles con caridad pero con firmeza, han abierto una puerta. Han permitido que alguien que trabaja con espíritus ajenos a Dios manipule espiritualmente la memoria y los vínculos de su familia con ese difunto. Y eso tiene consecuencias. No porque el curandero sea poderoso. El demonio no es Dios. No tiene el poder de Dios, pero sí tiene poder suficiente para dañar cuando se le da permiso. Y llevar la ropa de un difunto a alguien que practica espiritismo es darle permiso. Es abrir una ventana, aunque no sea intencional, aunque se haya hecho por amor al difunto, aunque el curandero jure que trabaja con Dios y con los santos. No, hermanos, no funciona así. El bien no se mezcla con el mal. La luz no tiene comunión con las tinieblas. San Pablo lo dijo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Si alguien en su familia hizo eso, si llevaron ropa de un difunto a un curandero o santera, lo que necesitan hacer es arrepentirse sinceramente de esa práctica, confesarla como pecado en el sacramento de la reconciliación, consagrar o destruir cualquier objeto que ese curandero les haya dado o devuelto, y hacer una bendición de su hogar con un sacerdote católico, y luego reiniciar su vida de fe con los sacramentos, con el rosario, con el agua bendita, con todo lo que la Iglesia les da para protegerse. Quiero dedicarles unos minutos también a las fotografías, porque las fotografías están muy ligadas a la ropa de los difuntos como objeto de apego espiritual desordenado. Hay una diferencia enorme entre tener una fotografía de un ser querido fallecido, como recuerdo de amor y gratitud, y convertir esa fotografía en un altar donde se ponen veladoras, flores, agua, comida. Eso segundo, hermanos, es un altar de muertos. Y los altares de muertos, con toda la tradición cultural que tienen en algunos países de América Latina, no son una práctica católica. El Día de los Muertos como celebración cultural tiene elementos bellos de memoria y de unidad familiar. Pero cuando se convierte en un altar espiritual donde se invita al difunto a volver y a comer y a estar presente, entonces ha cruzado una línea que la fe católica no aprueba. La manera católica de honrar a nuestros muertos en ese día es ir al cementerio, limpiar y adornar la tumba, rezar el rosario junto a ella, ir a misa por el alma del difunto, ganar indulgencias plenarias para ofrecerlas al purgatorio. Eso sí es profundamente católico. Eso sí ayuda al difunto. Entronis en el Sagrado Corazón de Jesús en su hogar. Pónganle el lugar más visible de la casa, no escondido en un cuarto, sino en la sala, en el centro, en el lugar donde la familia se reúne. Que Cristo sea el centro visible de su hogar, porque solo cuando Cristo es el centro, todo lo demás queda en el lugar que le corresponde.
Déjenme ahora hablarles de la unción de los enfermos, que mencioné al principio, porque tiene una relación directa con el duelo y con el apego a los difuntos. Muchas familias que vienen a mí con problemas espirituales relacionados con sus muertos tienen en común algo doloroso. El ser querido falleció sin recibir los últimos sacramentos. Murió de repente o murió alejado de la iglesia o la familia. No pensó a tiempo en llamar al sacerdote. Y ese peso, ese no llegué a tiempo para que muriera bien, se convierte en una fuente de culpa y de apego desordenado. La familia guarda la ropa, no puede soltar el duelo. Busca comunicarse con el difunto a través de curanderos o de objetos, todo movido en parte por esa culpa de no hice suficiente. Hermanos, si están en esa situación, quiero liberarlos de esa culpa ahora mismo. La misericordia de Dios es infinitamente más grande que cualquier omisión nuestra. Dios conoce las circunstancias. Dios conoce el corazón del difunto. Dios sabe si en los últimos momentos de esa vida hubo un movimiento interior de arrepentimiento, aunque fuera mínimo, aunque nunca lo hayamos sabido. El llamado bautismo de deseo que la teología reconoce es la posibilidad de que Dios en su misericordia acoja al alma que no pudo recibir los sacramentos, pero que en lo profundo de su ser deseaba a Dios, aunque no lo supiera articular. No podemos garantizar eso para nadie específico, eso solo Dios lo sabe, pero podemos confiar en que la misericordia de Dios es el último recurso de toda alma que parte de este mundo. Lo que sí pueden hacer, y es tremendamente poderoso, es ofrecer misas por esa alma. Cada misa que se ofrece por un difunto es un torrente de gracia que Dios aplica a esa alma según su sabiduría. San Gregorio Magno en sus diálogos ya documentaba en el siglo VI la eficacia de las misas por los difuntos. La tradición de las 33 misas gregorianas, es decir, 33 misas ofrecidas en días consecutivos por el alma de un difunto, es una de las prácticas más antiguas y más poderosas de la Iglesia para ayudar a las almas del purgatorio. Si tienen un ser querido que partió y no pudieron hacer nada en el momento, hagan eso ahora. Pidan 33 misas gregorianas por su alma. Eso es hacer algo real, algo concreto, algo que tiene eficacia espiritual garantizada por la fe de la Iglesia. Es infinitamente más eficaz que guardar su ropa. Hay algo más que quiero decir antes de llegar al final de este tiempo que hemos compartido, y es sobre el perdón, porque en muchos casos de apego espiritual desordenado a los difuntos, hay una herida de perdón no dado o no recibido. Estamos llegando al final de este tiempo juntos, y antes de hacer la oración final, quiero darles una última herramienta práctica, el examen de conciencia sobre estos temas. Les pido que se hagan estas preguntas en silencio interior mientras las leo. ¿Tengo en mi hogar ropa u objetos de difuntos que he estado usando como punto de contacto espiritual con esa persona? ¿He consultado alguna vez a un curandero, santera o espiritista llevando objetos de un fallecido? ¿He puesto veladoras, incienso o comida frente a fotografías o pertenencias de un difunto invitándolo a estar presente? ¿He dormido con ropa de un fallecido buscando sentir su presencia? ¿He pedido a algún difunto que me proteja, que me hable, que me dé señales? ¿He tenido en mi hogar un cuarto o altar dedicado al difunto, donde hago actos que son más espirituales que simplemente recordatorios? Si la respuesta a alguna de estas preguntas fue sí, no hay lugar para el pánico, hay lugar para la acción. La acción que Dios les pide es clara: arrepentimiento, confesión, corrección de la práctica, bendición del hogar, vida sacramental renovada. Eso está al alcance de todos, y la misericordia de Dios está disponible para todos en este mismo momento. Hermanos, antes de que recemos juntos, les pido de nuevo, si este mensaje tocó su corazón, si sienten que fue Dios quien los puso frente a este video, compartan ahora. Hay personas en su lista de contactos que necesitan escuchar esto. Hay madres que guardan la ropa de sus hijos fallecidos y que viven en angustia sin saber por qué. Hay hijos adultos que visitan el cuarto intacto de sus padres muertos como si fuera un santuario y sienten algo oscuro que no saben nombrar. Hay familias que pagaron a curanderos para que despachen al difunto y que ahora tienen más problemas que antes. Ustedes pueden ser el instrumento de Dios para que ese mensaje llegue a ellos. Compartan, suscríbanse, activen la campanita, no por mí, sino por las almas que están esperando escuchar esto. Y ahora, hermanos, vamos a terminar orando juntos. Los invito a que se pongan de pie si pueden o que se inclinen levemente si están sentados, en señal de inclinación que nos escucha. Señor Jesucristo,
tú que eres el mismo ayer, hoy y siempre, tú que venciste la muerte con tu muerte y devolviste la vida con tu resurrección, te presentamos en este momento a cada persona que está escuchando estas palabras. Conoce sus hogares, Señor. Conoce los objetos que guardan. Conoces los duelos que no han terminado. Conoces las puertas que se abrieron por ignorancia, por amor mal encausado, por dolor no sanado. Y en tu nombre, Señor Jesucristo, en la autoridad que tú has dado a tu iglesia sobre todo poder del maligno, declaramos que todo vínculo espiritual desordenado que exista entre los vivos y los muertos en estos hogares es roto ahora por el poder de tu sangre preciosa. Que toda presencia oscura que se haya introducido a través de objetos de difuntos, de consultas con curanderos, de rituales espiritistas, de apegos desordenados, sea expulsada de estos hogares en tu nombre. Que la paz que el mundo no puede dar, tu paz descienda sobre estas familias. Que los ángeles custodios llenen los espacios que las tinieblas han desocupado. Que la sangre de Cristo trace un círculo de protección alrededor de cada hogar representado en esta oración. Santísima Virgen María, Reina del cielo y de la tierra, Madre de los vivos y de los muertos, tú que aplastas la cabeza de la serpiente, intercede por estas almas, cúbrelas con tu manto, preséntate a sus ángeles custodios como refuerzo de protección y lleva a Jesucristo, tu Hijo, al centro de cada hogar que en este momento está escuchando esta oración. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios le reprenda, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hermanos, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lleven esta paz con ustedes, cuiden sus hogares, vivan los sacramentos, recen el rosario y si después de este video sienten que necesitan hablar con un sacerdote, no lo pospongan. El tiempo de la misericordia es hoy, el momento de la gracia es ahora. Mis queridos hermanos, al llegar al final de nuestro encuentro de hoy, mi deseo más sincero es que Dios los bendiga de manera abundante y los guarde siempre. Que su presencia constante sea la guía en cada una de sus vidas, en sus hogares, en sus familias y en cada actividad que realicen desde que se levantan hasta que van a descansar. Ruego también para que la Santísima Virgen María, con todo su cuidado y amor de madre, los cubra siempre con su manto protector, que puedan sentir su protección constante y encuentren en ella el consuelo y la compañía segura que necesitamos para avanzar todos los días, apoyándonos en su fe inquebrantable. Además, pido desde el fondo de mi corazón que el inmenso poder de la cruz de Cristo, la mayor prueba de su entrega por nosotros, los proteja de forma permanente, hoy y siempre. Que la fuerza de su cruz sea su defensa y su mayor soporte frente a cualquier problema o dificultad que deban enfrentar en su camino diario. Ahora, pueden continuar con sus actividades y vayan en paz. Vayan con la tranquilidad y la seguridad total de saber que el Señor no los abandona y que camina junto a ustedes a cada paso que dan. Antes de despedirnos, quiero invitarlos con mucha humildad a que se suscriban a este canal. Al suscribirse, nos ayudan muchísimo a que esta hermosa comunidad siga creciendo y a que estos momentos de oración lleguen a más personas que lo necesitan. Los espero aquí nuevamente el día de mañana para que continuemos reflexionando juntos. Nos encomendamos a Dios con total devoción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.